Los respetables ancianitos decían que lo que sucede en la naturaleza es reflejo de lo que pasa en el universo, que pasa de igual manera en lo referente a lo que vive la humanidad en su conjunto, con lo que sucede en la mente de cada ser humano en particular. Decían que esto es así porque todo forma parte de un mismo sistema, un mismo conjunto, pero que a nuestro pensamiento humano le cuesta trabajo percibir el todo en su conjunto. Se ha perdido la capacidad de percibir la totalidad. Asimismo, los ancianitos hablaban acerca de aquello que no se puede nombrar. Decían que esto es así porque una vez que se le pone nombre, pierde su verdadero significado. Agregaban que el verdadero significado lo experimenta cada quien de diferente manera, ya que todos experimentamos diferente, porque percibimos nuestro mundo de un modo diferente. Además percibimos así porque cada quien es único. Por ello no se puede nombrar a aquello que es único como único es uno mismo. Además, el pensamiento individual modifica lo que percibe de acuerdo a la idea que tiene uno de sí mismo. Los ancianitos comentan que si bien las palabras son importantes, no son la única manera de comunicación. Las palabras no alcanzan para poder expresar plenamente y dar a entender tal como uno percibe y concibe al mundo y a sus fenómenos. A aquello que no se le puede nombrar se le ha denominado de muchas maneras y en muchos idiomas, aun sabiendo que no hay palabras que puedan definirlo. Los respetables ancianitos decían que a sus ancestros les bastaba con simplemente entender a aquello como lo que genera movimiento, lo que propicia el cambio, aquello que modifica y hace ser diferente y permite evolucionar según se requiera. Los ancianitos decían que el ser humano representa a la totalidad, representa también a aquello que genera el movimiento, pero que ahora el ser humano ve a esa totalidad y a ese movimiento como algo ajeno a él mismo. Ahora quien observa pareciera ser diferente a lo observado. Pareciera que todo es fragmentado y estático, lineal y difícil de observar en su conjunto. Por ello, cuando observamos algo, nuestro pensamiento se fija en lo opuesto. Nuestro pensamiento crea agrados y desagrados. Surge así la dualidad, la oposición. Dualidad que solo existe en el pensamiento humano e hizo llamar a eso que es innombrable como dualidad. Incluso en nuestros días, muchos que se sienten guerreros llaman dualidad a lo que es innombrable. Ven de manera superficial a la dualidad, nombran deidad dual a nuestra Madre Tierra y a nuestro Padre el Cielo, y lo representan como todo aquello que se contrapone, como luna y sol, noche y día, frío y calor, actividad y pasividad, claridad y oscuridad, etc. Y por ello desde antaño se les nombraba de modo diferente, dependiendo del pueblo o civilización que así los consideraba, con su idioma propio. Los ancianitos decían que se fue perdiendo la visión que permitía comprender que la dualidad por sí sola es incompleta. La simple oposición o dualidad no permite el movimiento y el cambio. Hace falta unir esa dualidad para que de ambas partes surja un nuevo componente que los complemente, que contenga parte de cada uno de los componentes y su resultado forme vida y movimiento. Así, el número 3, decían los ancianitos, simboliza no tan solo cómo está conformado el mundo, sino también las partes que lo constituyen. Los ancianitos decían que sus ancestros sabían que una parte de esa dualidad que dio origen al mundo se representaba con una constelación en el cielo,
Le llamaban Tamoanchan y decían que en su interior había un fogón sagrado que nunca se apagaba. Ese fuego estaba protegido por 3 piedras que colocaron ahí ciertos animales mitológicos en el momento de la creación del mundo. Que esas 3 piedras se perciben como 3 estrellas alineadas y muy brillantes, y que los ancestros decían que la otra parte de la dualidad era otra constelación justo del otro lado del universo. La llamaban Quetzalcóatl, en donde las estrellas que la forman dan la impresión de una serpiente con las fauces abiertas. 3 estrellas alineadas también simbolizan los colmillos y la lengua de dicha serpiente. Ambas constelaciones, Tamoanchan y Quetzalcóatl, eran simbolizadas por los ancestros mayas como una barra ceremonial que portaban los Ahau, los soberanos mayas, que se representaban con una serpiente con cabezas en los extremos de su cuerpo, ya que según la creencia ancestral, la serpiente que habitaba del lado de la constelación de Quetzalcóatl iba transformándose conforme la Vía Láctea va cambiando de posición en el cielo en el transcurso de un año solar completo. Así, de serpiente pasa a ser una serpiente con espinas, luego se transforma en lagarto y finalmente su piel se engruesa y termina convirtiéndose en una tortuga, cuando la constelación Tamoanchan tiene un lugar predominante en el cielo. La tortuga va cargando su propia casa, y es en ese cielo de la tortuga, es decir, en Tamoanchan, en donde según las mitologías se inició la creación del mundo en el que vivimos. Los ancianitos decían que el cuerpo de esa serpiente que se transforma, a la que se nombra en su cuerpo completo como Quetzalcóatl, no tan solo en la constelación de uno de sus extremos, está pues su cuerpo formado por fuerzas que emanan de la tierra y del cielo, que se entrecruzan formando un entramado similar a un tejido textil, el cual es el sostén en donde se manifiesta el mundo y la realidad que se percibe como fenómeno. Ese entramado, como tejido, era también representado por los ancestros como una red o celosía en donde en cada espacio o hueco está la manifestación de la realidad que se percibe en el mundo. También se solía representar como una cuadrícula o con los bloques que conforman las paredes de los templos. Ese tejido, esa red que es el cuerpo de esa serpiente sagrada, en donde se manifiesta el mundo y sus fenómenos, está gobernado, según los respetables ancianitos, por las leyes del movimiento, el cambio y la evolución. El cielo, la naturaleza, la mente humana y la vida de cada ser se autogobiernan por medio de la propia naturaleza y del movimiento. Vivir acorde a esa naturaleza y a ese movimiento es la manera correcta de vivir. Decían los ancianitos que es posible modificar la naturaleza y el movimiento, pero que ello solo debería hacerse en situaciones especiales y en beneficio no tan solo de intereses egoístas, sino en beneficio colectivo y desinteresado. No se debe violentar el movimiento natural. Los ancianitos decían que sus ancestros sabían que el ser humano fue hecho con Tleyoli, Tlayoli, Tlaoli, lo que mueve a las cosas, al corazón de las cosas, al corazón de la gente. También se le nombraba Ishiim, Ishim, Ikuu, Dete, Yua, Bachi, Kushi, Yuhme, etc. Es el maíz mexicano, mismo que semeja a aquella red
a aquella cuadrícula que sostiene al universo y a la naturaleza. Cada semilla de ese maíz contiene la carne con la que los diferentes habitantes del México antiguo estaba formado. De ahí las diferentes variedades de colores de los granos de maíz. Por ello los ancestros decían que Quetzalcóatl, en el inicio de los tiempos, formó con maíz al ser humano, al Masehuali, al Winic, al Uuki. Los ancianitos decían que sus abuelitos tenían un altar en forma de elote, de mazorca de maíz. Ahí colocaban las calaveras, los cráneos de aquellos guerreros espirituales a modo de semillero, que en vida comprendieron el verdadero significado del Olin, el movimiento, como símbolo de que, al igual que los granos de maíz, aquellas mejores semillas cayeran en tierra fértil y dieran paso a nuevas y mejores generaciones de nuevos mexicanos. Apoyemos el cultivo de las diferentes variedades del maíz mexicano. Ese maíz forma a nuestro país y no permitamos que se nos quiera imponer el consumo de un maíz genéticamente modificado que acabaría con las variedades de nuestro maíz mexicano, nuestra carne. Tlazohcamati miak. Muchas gracias.